Bueno, buenas tardes a todos. Desde DAMSU les damos la bienvenida al segundo encuentro del ciclo de charlas de salud mental y educación para la salud. En esta oportunidad, el objetivo es acercar a las familias una serie de herramientas que nos ayuden en el proceso de crianza que cada uno lleva adelante. Sabemos que a lo largo de la historia, las formas de crianza han ido evolucionando, han ido cambiando, se han presentado diversos modos de abordarla. Y bueno, por eso en esta oportunidad, desde la organización de DAMSU, quisimos acercarles a ustedes una propuesta de taller de crianza a cargo de la médica pediatra Carolina Ferrarese. De las familias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Y también agradecerte, Roxy, Rodri, Susi, también no están presentes Horacio y Mariela, y a Damsu por esta invitación. Sí, es un placer estar acá y que esto se difunda y se expanda y que llegue cada vez a más personas para que cada vez seamos más conscientes de lo que se va gestando en cada familia y lo que va sucediendo en cada familia a través de los vínculos del ambiente. Así que muchas gracias. Bueno, esta charla vamos a ir interactuando, ahora quizás están silenciados, pero vamos a ir activando también el micrófono para que haya un ida y vuelta, que no sea solamente que yo estoy hablando, sino que vamos a ir compartiendo, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto de ser padres conscientes o padres más conscientes, Carolina? Bueno, en esta diapositiva cuando la armaba, lo que iba pensando, iba sintiendo también y percibiendo cómo es este tema de la crianza, lo que fui viendo es que nosotros cuando estamos con nuestros hijos, es como que volvemos a conectarnos otra vez con nuestro yo niño, digamos, con nuestro niño interior. Empezamos a encontrarnos con situaciones, con cosas que quizás en algún momento las transitamos, quizás fue fácil, quizás fue difícil transitar esa infancia, esa adolescencia, y en el momento que llegan nuestros hijos es como que otra vez aparecen algunas cosas de esos tiempos que ni siquiera quizás recordábamos. Y ahí es donde nuestros hijos nos vuelven a enfrentar quizás a cosas que quedaron ahí como debajo de la alfombra para en algún momento ocuparnos. Y muchas veces nos pasa que al estar con nuestros hijos pasamos de estas necesidades que necesita mi niña Carolina, ¿sí? Que está necesitando. Entonces cuando yo estoy con mi hijo, de repente es ponerse al servicio. Entonces, cuando yo tengo un bebé, uno piensa que es, bueno, llega el bebé y es todo color de rosas y se imagina, no sé, ese bebé de propaganda. Y como me cuentan muchas mamás y papás en el consultorio, que de repente les pasó un tsunami por encima, que no era tan idílico como se veía eso. Porque, bueno, porque lleva mucho tiempo, paciencia, dedicación, uno quiere hacerlo lo mejor posible, entonces a veces exige a uno mismo muchas cosas y eso nos lleva a veces a estar sobrecargados o cansados o querer hacer todo lo que hacía antes y agregar ahora a este pequeño ser que viene a formar parte, que se agrega, entonces es como decir, bueno, ¿cómo hago todo lo que yo hacía, pero ahora siendo mamá o siendo papá? ¿Sí? Por eso, cuando uno es consciente primero, es decir, bueno, van a aparecer cosas mías, ¿sí? Que quizás está bueno empezar a verlas y también a trabajarlas, ¿sí? Pero también ser conscientes de que nosotros como papás somos los adultos en la casa. Y muchas veces nos pasa que terminamos como dos niños peleando con nuestro hijo. Por eso hablas de coherencia, Carolina. Por eso hablo de coherencia, que hay que ser coherente con lo que uno elige. Entonces, si yo elijo ser mamá o elijo ser papá, tener esta coherencia de decir, bueno, quizás antes
Yo podía hacer miles de cosas con mis horarios, con lo que yo tenía ganas, y a su vez también si quería formarme, hacer este posgrado y esta maestría y esto y lo otro, y trabajar todas las horas en eso que me apasiona y todo. Pero si ahora elijo esto, también tiene que haber una coherencia con esto que estoy eligiendo, porque todo es muy difícil hacerlo. Y ahí es donde uno empieza a frustrarse y decir, ay, uy, yo hubiera querido hacer esta formación, pero ahora no la puedo hacer porque tengo que estar acá, o estoy acá trabajando y digo, "Ay, no estoy con mi hijo". Entonces es como que empieza eso a circular en el ambiente y también nos circula a nosotros, como que a veces aflora la culpa, que la culpa no es algo para nada saludable. En realidad la culpa termina siendo algo que me castigue, que esté ahí con el látigo porque me da culpa quizás en este error que tuve, en alguna situación que se puede haber presentado con mi hijo, y hay que tomarlo más como un error, ¿sí? Un error, porque si yo lo tomo esto como un error, y yo lo puedo a eso mejorar, transformar, ocupar. Pero si esto que me pasó, esto que me quedo congelándome, me quedo. Por eso esto no es estar con culpa, ¿sí? Sino que es abrirse a lo que nos trae la vida y a lo que nos traen nuestros hijos. Porque es como que tenemos ser muy conscientes de las expectativas que tenemos, ¿no? Cuando ingresa Un este niño nuevo ser la al familia. ámbito familiar. Sí, sí, sí. Porque de pronto lo que vos estás diciendo tiene que ver con eso, tiene que ver con estas expectativas de lo que ya vengo viviendo, más la fantasía de lo que significa Sí, esta nueva persona en nuestras vidas, ¿no? Y con todo lo que yo quiero. sí, con Entonces todo lo por que ahí quiero y deseo. cuesta conciliar, ¿no? Cuesta Sí, conciliar estas cosas. sí, por eso es como que en esta crianza respetuosa es mucho más laboriosa a veces que otras formas, porque en la crianza respetuosa uno lo que intenta es que no sea, no es irse al niño centrismo, podríamos decir, ¿no? De que dejo todo y que entrego todo y que no hay un límite, digamos, me voy como a ese extremo de la sobreprotección, de querer que todo sea fácil, de que no le pase nada, de dar más de lo que puedo dar. Y nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, no ir de quizás este autoritarismo que hubo en un momento a todo, que puedan hacer todo y a que no haya, y a tenerle miedo a la palabra límite, ¿sí? Es como que a veces se necesita este péndulo de ir de un extremo al otro para llegar al equilibrio, ¿sí? Esa es la idea. Ser papá consciente es llegar a este equilibrio y también tener en cuenta que mi palabra, ¿sí? El verbo, ¿sí? Para mi hijo es lo más importante. Más allá de lo que le diga otro adulto, lo más importante para mi hijo, para mi hija, es lo que yo diga como mamá o como papá. Es muy importante que estén a sus palabras. Tiene que haber en eso mucho cuidado, porque a veces en un pequeño cambio que hacemos en eso que expresamos, estamos diciendo algo muy distinto. Por ejemplo, Carolina. Y por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, sos un desordenado, ordena esa pieza, mira cómo la tenés. Es como que le estoy diciendo a él que es un desordenado, diciéndole él a su persona. En cambio, si yo digo, ordena la pieza, es otra cosa, digamos, no estoy dirigiéndome a él, sino pidiendo que ordene la pieza. Y cuando yo le digo, ordena la pieza, ¿sí? También tengo que tener este cuidado. Hay como cosas así pequeñas como, quizás le digo, ordena la pieza porque en esta casa nos gusta el orden. Y que en las otras casas no, en la escuela no. Entonces el mensaje tiene que ser claro, ¿sí? Por eso hay que tener mucha impecabilidad en las palabras y no es tan fácil, ¿sí? Porque uno lo ha aprendido de una forma y uno lo hace lo mejor que puede. Entonces, el adulto es uno, el pequeño es el hijo. Entonces ahí el que se ordena es el adulto, ¿sí? Y yo ahora quisiera invitarlos a que hagamos primero, antes de continuar con esto y antes de pasar a esto que nos compete, una meditación. Sí, Rodrigo, a ver si los puedo ver, si se ven ahí. Entonces, pueden, si pueden prender las cámaras mejor. ¿Escuchan bien? Les pregunto para también que haya una interacción y que no sea como que le estoy hablando solo a una cámara, sino que están ustedes ahí.
¿Bien? Excelente. Bueno, entonces ahora lo que les voy a pedir, si es que pueden, no sé cada uno en qué lugar está, pero un ratito que cierren los ojos, bien los pies en el piso, que pongan la columna derecha, que inhalen y exhalen. Vamos a ir respirando conscientemente. Y en cada inhalación vamos a sentir y percibir cómo ingresa ese hálito divino por las fosas nasales, cómo ingresa ese oxígeno que nos da vida a través de las fosas nasales y recorre todo nuestro árbol respiratorio hasta llegar a los pulmones, en donde en cada inhalación siento cómo se expande mi pecho y en cada exhalación siento cómo se contrae. La respiración consciente me trae al aquí y a la ahora, me trae al presente, me ayuda a bajar las vueltas. Y esto también es una herramienta que podemos usar en casa, con nuestros hijos, con nuestras parejas, porque en esa inhalación y en esa exhalación el sistema nervioso se va relajando, va aumentando nuestra serotonina, nuestra dopamina, y cada vez estamos más relajados y más conscientes en el aquí y en el ahora. Inhalamos y exhalamos, y vamos a ir, yo les voy a pedir que vayamos imaginando y sintiendo qué emociones los dominaron esta semana. ¿Cómo se sintieron ustedes esta semana? ¿Cómo se sintieron al despertarse? Si había alguna preocupación o alguna molestia, o si estaban entusiastas, alegres, confiados. Cada uno, mientras va inhalando y exhalando, va a ir registrando cómo se sintió esta semana. ¿Cuáles fueron esas emociones que predominaron en su día a día? En el trabajo, cuando buscaban a los chicos por la escuela o cuando los llevaban, cuando volvían a la casa. Cada uno va a ir registrando su experiencia. Y les voy a pedir que vean si esta emoción que registran, que estaba predominando en sus sentires, coincide con algo de sus hijos, con algo que expresaron sus hijos, que puede ser un bebé de 2 meses, de 3 meses, o puede ser un niño de 2 o 3 años, o de 10 años, o un adolescente de 17. ¿Cómo se presentaron las emociones con respecto a nuestros hijos? ¿Y cómo estaban ellos? Inhalamos y exhalamos. Y de a poquito, en la medida que lo vayan sintiendo, van a ir abriendo los ojos. Si alguno puede abrir el micrófono, me gustaría, si alguien se anima a compartir su experiencia en esta meditación que acabamos de hacer, me gustaría escucharlos. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Me encantó la propuesta y bueno, parece que estamos todos muy tímidos, así que bueno, les voy a contar mi experiencia. Yo tengo un hijo que tiene 6 años, que está en primer grado, haciendo todo el cambio y bueno, todas las sensaciones. Otra nena de 9, que está en cuarto, y mi hija mayor, que está empezando primer año de la facultad. O sea, tengo variaditas las emociones. Y realmente estaba muy ansiosa, pues nos habían convocado a la primera reunión de primer grado, y bueno, estaba como que muy, pero muy ansiosa. Y los 3 manifestaron en distintas formas esa ansiedad. Valentín, que es más chiquitito, moviéndose, haciendo cosas, largando lápices, haciendo barullo. Milagros, cansada, muy cansada, que no quería escribir, que no quería terminar su tarea. Y Juli, que es la que está en la facultad, muy frustrada.
porque no llegaba con sus tiempos para los parciales, porque tenía mucho que estudiar, porque como que sentía que no se estaba organizando bien, que estaba estudiando en forma mediocre, me decía. Así que, bueno, sentí como que les había trasladado mucho de esa ansiedad que yo tenía desde el lunes que me enteré que era la reunión hasta el jueves que llegó la reunión, que se las bajé literalmente a sus vidas sin filtro. Bueno, eso fue lo que Bien, pude en registrar. esto que vos decís, Roxy, que bien, en esto que decís vos como que tu ansiedad la bajaste y ellos pasaron por eso, esto no hay que diferenciar acá, no hay que sentirlo, porque a veces como mamás somos bastante culpógenas, o por lo menos a mí me ha pasado bastante, y es como que decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué le pasa a mi hijo? Cada vez que hago esto le pasa. O sea, bastaba que yo tuviera un examen para que él se enfermara, o no quisiera hacer tal cosa o tal otra, o si yo tenía que dar una charla, pasaba, y era como que decía, wow, ¿cómo es esto? Esto en realidad es porque todos estamos conectados, pero sobre todo en la familia, ¿sí? Nuestros hijos vienen de nosotros. Y como vienen de nosotros, vibran en nuestra misma sintonía, ¿sí? Y esto cada vez está incluso más estudiado. Por eso es que yo les hacía, esta meditación también tiene un sentido, además de hacer evidente esto que contás vos, que es lo más frecuente, digamos, que pasa, ¿sí? Es que estamos conectados por biorritmos. Entonces hay, por ejemplo, ahora trabajos científicos en los que se pone un electroencefalograma a la mamá y al papá, un electrocardiograma a la mamá y al papá, y lo mismo al niño, supongamos al niño de 3 años. Y ese niño está cerca de ellos, en el mismo espacio, pero está en una mesita de juego con juguetes, jugando, moviéndose. Y a la vista nosotros lo vemos que el niño está tranquilo. Pero si acá en esta mesa que es cercana los papás están nerviosos, ¿sí? Una tensión, están con algo que están discutiendo o con alguna preocupación, el niño, que lo vemos aparentemente tranquilo, está activando las mismas áreas cerebrales y a nivel cardiológico también aumenta su frecuencia cardíaca y todo, igual que el papá y la mamá. Y es un niño de 3 años que está jugando súper entretenido. Y si los papás están tranquilos, ese niño que se muestra tranquilo, baja la frecuencia cardíaca, bajan se armonizan las ondas cerebrales, porque todo esto está conectado, ¿sí? Ya se va cada vez más comprobando a nivel científico, ¿sí? Más allá de que hace muchísimo que uno esto se daba cuenta que pasaba, o esto que uno dice, ay, tengo ganas de llamar, no sé, a mi mamá, y de repente la llamas y dice, ay, justo estaba pensando en vos, o quiero llamar a mi amigo. Y esta conexión que hay es porque esas frecuencias cada vez se van estudiando más, pero son vibraciones en las cuales estamos súper conectados. Y también, digamos, esa ansiedad que vos pasaste, también es necesario que la pasen ellos. Entonces no es decir, uy, qué pena, me hubiera gustado que ellos no estén ansiosos, porque al contrario, buenísimo, porque si ellos están ansiosos, aprenden también a través tuyo, que sos la adulta, cómo manejar esas emociones, porque está bueno enojarse, está bueno estar contento, ¿sí? Son emociones que nos activan y esas emociones también uno como adulto es el que le enseña al niño cómo regularla, cómo canalizarla, ¿sí? Entonces, que aparezcan estas emociones, porque no somos de piedra, digamos, entonces emociones tenemos todos los días y continuamente, nos pasan cosas. Entonces, en esas emociones, nuestros hijos nos van viendo cómo nosotros actuamos ante esas emociones, ¿sí? Y si cuando me enojo, me calmo, por ejemplo, con respiración, esa es una herramienta que yo le puedo dar a mi hijo, que él se calme respirando. Si yo cuando me enojo me calmo saliendo a hacer ejercicio, entonces a mi hijo lo voy a hacer que juegue, que salte, que corra, para que descargue eso que sintió. O si a mí me sirve que cuando me enojo con alguien no quiero hablar, prefiero irme, me voy a otro lado y cuando se me pasa vuelvo y hablo, entonces le voy a enseñar eso. Entonces, cada vez tenemos que ir siendo más conscientes de que lo que a mí me pasa y como yo voy respondiendo a eso es lo que aprende mi hijo. Porque yo le puedo decir, mira, vos cuando te enojás
tenés que estar tranquilo, no te tiene que molestar eso, todo así, pero yo cuando estoy enojada estoy colorada, estoy con una taquicardia, grito a todo el mundo, entonces no hay coherencia, ¿sí? Es como que yo le digo, hace esto, pero yo hago otra cosa. Por eso son espejos de nosotros. Por eso son espejos de nosotros. Y ahí también está lo que son las neuronas espejo, ¿sí? Que también se va estudiando cada vez más esto. Y vieron cuando uno a un bebé le sonríe y el bebé devuelve esa sonrisa, por más de que todavía no sepa ni lo que es una sonrisa, pero en esto se van activando esas neuronas espejo y van los niños aprendiendo. Y también cuando yo estoy, por ejemplo, enojado, triste o lo que sea, me puede pasar que yo estoy con alguna preocupación y viene mi hijo y me dice, mami, ¿qué te pasa? No, nada, hijo, estoy re bien, no te preocupes, estoy bien. Y yo por dentro estoy mal. Y mi hijo, no, pero ¿qué te pasa? No, estoy bien, estoy bien. Mi hijo ya percibe que algo me preocupa y yo le digo, no pasa nada. Y en realidad sí pasa. Entonces él dice, pero ¿cómo? La percibo que está con una angustia, pero ella me dice que está todo bien y sonríe. Y entonces es como que no entiende. ¿Sí? Empieza Entonces, ¿qué sería lo adecuado? Lo adecuado es que no es que uno con su emoción se va a desarmar ante el niño, ¿no? Pero con esa emoción es poder mostrarle, decir, quizás sí, poder decirle, sí, ahora la mamá está preocupada, pero se está ocupando de eso, no te preocupes, vamos a hacer esto, lo otro, ¿sí? O la mamá está enojada, pero ya se va a tranquilizar, mira, ahora voy a respirar, y entonces le mostramos. Al igual que si nos equivocamos, también le decimos, le pedimos disculpas, ¿sí? Y le mostramos que en ese momento nos equivocamos, ¿sí? Por ahí la respuesta es un poco diferente si es un niño pequeño, si es un adolescente o si ya es un adolescente más grande, ¿no? Tal cual. Por eso es importante que con los hijos también veamos qué esperamos de nuestros hijos. O sea que, porque a veces el niño tiene 3 años y yo espero que responda como un niño más grande y no va a responder como un niño más grande, porque con 3 años todavía ha desarrollado toda la corteza prefrontal y todavía no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de empatizar. Entonces, cuando yo le digo no sé, que ordene los juguetes porque la mamá está cansada, no le importa, porque no es que es egoísta, sino que no tiene idea de lo que le estoy diciendo, ¿sí? Yo le voy a decir, ordena los juguetes y en esa edad, ¿sí? Tampoco voy a hacer una explicación tan larga porque en realidad me va a tener atención unos segundos y después ya, listo, ya se le va su atención. Entonces le digo, ahora vamos a ordenar los juguetes y después nos vamos a jugar en el baño. Supongamos que quiero que se vaya a bañar, porque a esa edad le gusta el juego. Y si yo le digo, guardamos los juguetes y no le digo, como no le propongo algo divertido en el baño, entonces no va a querer ir a bañarse, va a querer seguir jugando acá y no va a querer cambiar. Entonces, o esto no lo toques, pero podés jugar con esta otra cosa. Y le pongo otra, ¿sí? Le cambio, digamos, de foco y le pongo otra cosa. Y a través del juego lo voy llevando a esa edad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un límite? Y eso yo les quería preguntar a los que están escuchando, ¿qué les parece que es un límite? Por lo que ustedes hablan y por lo que yo intento experimentar con mis hijos, es una posibilidad para aprender. Qué interesante esto que dice, ¿no? Muy bueno. Y antes de esto que estabas escuchando, ¿qué pensabas? Con respecto a lo que vos hablás de la... Límite. Que antes vos me decís con respecto a esto que estoy escuchando, pienso que Sí, es una posibilidad de aprender. Y sí. antes de escuchar esto, ¿con qué resonabas vos con la palabra límite? No, yo considero, trabajo mucho con niños, yo tengo 4 hijos, trabajo con muchos niños, soy maestra jardinera, en contextos muy diferentes y creo que el límite siempre, si es un límite sano, nos lleva a aprender. Aprender no solo el niño, también el adulto, porque en la interacción uno como que va conociendo al otro y es como una retroalimentación. Es difícil, por ahí es más fácil poner límites en mi caso a mis alumnos que a mis hijos,
Yo esta charla estoy participando por la pediatra de mi hijo. Porque tengo hijos adolescentes grandes ya y tengo un hijo de 5 años y medio. Y es otra edad, otra etapa, más allá de la experiencia que uno puede tener como mamá y como docente, no son los mismos niños. Cada hijo es con cada mamá y con cada papá o con cada grupo familiar. Entonces, bueno, la idea es seguir aprendiendo, por eso estoy en esta charla. En mi caso, el límite creo que es, por ejemplo, cuando estamos en una situación donde se falta el respeto, tanto a la mamá o puede ser como a la hermana, cuando llega, cuando pasa, no sé, de una simple pelea a pegar, o cuando ya no hay más alternativas en diferentes situaciones, que llegó a un punto límite, creo que ahí es cuando, o sea, ya no pueden haber más chances de dar otras opciones, digamos, el no claro y el no. Eso es lo que entiendo yo por... Bien, bueno, el límite, primero que nada, digamos, porque hay en muchas charlas que he dado, a muchas personas es como esto del no poder, de como cortar algo que quiere y lo freno y no lo dejo, ¿sí? Como que lo ven como algo quizás más negativo, ¿sí? Y en realidad el límite, y sobre todo para el niño, es seguridad, ¿sí? Es seguridad, es contención, es amor. El límite es como si yo, por ejemplo, voy por una calle y en esta calle tengo una doble línea amarilla en la que no puedo avanzar. Tengo un cartelito que me indica que viene una curva y otro cartelito que me dice máximo 80. Y a mí me encantaría ir a 120, pero no puedo, tengo que ir a 80. ¿Y por qué está ese límite? Y está para cuidarme a mí y para cuidar al otro, porque si yo voy a mayor velocidad y justo viene esta curva y está la doble línea amarilla, puede haber un accidente. Entonces, por un lado, quizás me frustra porque me gustaría ir más rápido, pero por otro lado, me siento segura porque sé lo que viene y estoy como cómodo en eso que me estoy moviendo. En cambio, si voy por un camino que no tiene ningún cartel, no tiene señales, y no sé en qué momento viene, el camino termina y viene el precipicio, o es un río seco y no sé en qué momento se me pincha la rueda y me quedo sin señal en ese lugar, eso da mucha inseguridad. Por un lado, me da la libertad de manejar por donde quiera, pero me da mucha inseguridad. Nosotros como adultos y con nuestro psiquismo hemos ido pasando por distintas experiencias que nos han ayudado a darnos cuenta que si todos los días como papas fritas me va a hacer mal, aunque me encanten las papas fritas, o que si nunca me baño tampoco es bueno. Todas estas cosas yo las transité, las aprendí y vi que era necesario hacerlas. Al niño en eso lo estamos educando, entonces una forma es de poner límites, es por ejemplo cuando son más pequeños, adaptando la casa para ese niño pequeño, menor por ejemplo de 5 años. Entonces tengo que adaptar porque si no todo el día voy a estar diciendo que no. Entonces yo esa casa y no voy a tener adornitos chiquititos, me voy a fijar de tapar los enchufes. Eso es una forma, por ejemplo, de poner límites. O cuando el bebé está aprendiendo a hablar, ¿sí? Una forma, ¿sí? Dentro de los límites, es hablarle bien, es decirle, si yo quiero decir, por ejemplo, chupete, digo chupete y no digo el tete, ay, no me sale una palabra ahora, pero esas palabras que a veces usan o le quieren dar la mamadera y dicen la mema, o cosas así. Hay que hablar bien, digamos, para que el niño vaya aprendiendo bien las palabras, pues si no, es como que no entiende y hay un doble mensaje. Por ahí vos también hablás del límite y del común acuerdo. ¿Cuándo es el Sí. común acuerdo? ¿En qué edad? ¿En qué momento? Eso es, desde que somos padres, mamá y papá, tienen que buscar ese común acuerdo, es decir, primero que nada, para el límite que vayamos a poner, es decir, bueno, ¿qué es para mí negociable y qué no es negociable? Por ejemplo, en una familia puede pasar que
No importa si se suben al sillón y saltan con las zapatillas y todo, ¿sí? Quizás en la familia de la mamá esto está permitido, no hay ningún problema, y en la familia del papá nunca estuvo permitido. Entonces, tenemos que ver, digamos, qué cosas para nosotros son negociables y qué cosas no. En el sillón con las zapatillas le incomodan, ¿sí? Y a su vez entre los dos ver que estamos en una sociedad. Entonces quizás yo le digo, mira, a mí me da lo mismo que salte en el sillón con las zapatillas, pero también tengo que tener en cuenta que cuando vayamos con nuestro hijo a la casa de nuestros amigos, y puede pasar, él va a querer saltar en el sillón de todos, porque si en casa él salta en el sillón, y bueno, en todos los sillones va a querer saltar. Entonces ahí yo en la casa le digo que sí, pero en la casa de los amigos, los familiares, le digo que no. Entonces el niño es como, hay un doble mensaje. O quizás la mamá le dice, sí, salta en el sillón, no importa. Y después ya el papá le dice, no, bájate de ahí, sácate las zapatillas. Entonces es como que tiene que haber un común acuerdo entre los adultos que cuidan a ese niño, decirle a los tíos, o la niñera o la persona adulta que después lo cuide cuando no estén ellos, que esas cosas van a ser como claras. Tiene que haber claridad en el mensaje para que el niño acate y sepa que en todos lados es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es esto de, digamos, de los límites sostenidos en el tiempo? ¿Tendrá que ver con los hábitos? Tal cual. Una forma, digamos, de acompañar a los niños es con la rutina y con los hábitos, los vamos ordenando. Entonces, tiene, por un lado, el hábito para el niño le da como seguridad y confianza. Entonces, si el niño ya tiene una rutina, eso lo estabiliza. En cambio, el niño que un día come a tal hora, que otro día come a otra hora, que un día está acá, que otro allá, que un día come en el comedor, otro día comemos en la cocina y otro día en la pieza, todo eso lo desordena, desorganiza su estructura que se está formando y que es una esponjita. Por eso uno diría, ay, pero tener esta rutina, sí, por lo menos 5 días a la semana es recomendable tener esta rutina. Después capaz 2 días a la semana salimos de esa rutina, porque a lo mejor todos los días cenamos a las 9 de la noche, pero bueno, quizás el viernes, el sábado tuvimos un cumpleaños, un asado y nada. Y bueno, fue más tarde. Pero yo como adulto tengo que saber que mi hijo a las 9 de la noche va a tener hambre. Entonces yo como adulto llevo el tapercito con la comida a la casa de mis amigos, porque si no mis amigos están súper estresados, o la tía, que ahora mi hijo es grande, entonces la tía está estresada, porque no tienen la comida y el niño se enoja, empieza a hacer berrinches, y a veces berrinches, bueno, uno se imagina que tiene 3, 4 años, pero a veces tiene 9 años, 10, y ya está, y que todo le moleste, que está enojado, porque tiene hambre, ¿sí? Y tiene ganas de comer porque yo lo he acostumbrado a esto. Entonces, bueno, acá nos salimos de esta rutina, pero yo te preveo eso, o si voy a un restaurante o a donde voy, y sé el horario de comer, y bueno, tendré que llevar algo para que él empiece, y mientras esperamos al mozo que llegue con la comida. O sea, es el adulto el que tiene que prever y ver. Entonces, primer paso, que haya claridad en los límites que vamos a poner y sostenerlos, como dice Roxana, que si yo le dije, no vas a agarrar este celular, y de repente hoy estoy tomando mates con mi amiga y para que no moleste más se lo doy, entonces dice, ¿cómo es esto? O sea, ¿lo agarro o no lo agarro? ¿Sí? Entonces, yo sostengo que el celular no lo vas a agarrar si yo he decidido que no quiero que agarre el celular. Entonces no lo agarras cuando estamos en la casa, no lo agarras cuando estamos en el shopping y no lo agarras cuando estamos con mis amigos, ¿sí? Tiene que haber en eso, se tiene que sostener, porque si no el niño dice, ah, si insisto, o por ejemplo, yo le digo, no lo agarras, y como empieza a llorar y se empieza a enojar, si es chiquito, menor de 5, o si tiene 10 y me empieza a decir que vos, que nunca me lo prestás, que no sé qué, y yo así como digo, ay no, tengo acá el pájaro carpintero, entonces digo, bueno, toma. Entonces dice, claro, si yo insisto y la termino cansando, me lo da. Entonces, que tenemos que sostener. Entonces, el común acuerdo entre los adultos de qué cosas sí y qué cosas no, y que todos lo sostienen a esto en el tiempo, ¿sí? Sobre todo porque en las familias a veces está papá, mamá, los tíos Exacto. o abuelos que cuidan. Sí. Entonces, bueno, tiene que ser por ahí coherente el mensaje. El mensaje en todo, porque una cosa es cuando ven, no sé, de vez en cuando a ese familiar, sí, o a esa persona, pero cuando esa persona, no sé, lo cuida, no sé, los lunes, miércoles y viernes, y
a mí me pasa en el consultorio que muchos abuelos me dicen, no, pero a mí ya me toca malcriar, yo no voy a estar ahí haciendo esas cosas ni nada, que los padres suelen estar como relajados, ¿sí? Pero los abuelos, atentos, tienen que acompañar a los papás, o sea, a sus hijos, los tienen que acompañar en la crianza de esos pequeños. Y entonces, si los papás le piden, mira, por favor, no le des caramelos, y no está ahí escondido el caramelo, se lo doy cuando se van los padres, ¿sí? Tiene que haber esto de este común acuerdo, porque si no es muy difícil también para los papás que están intentando marcar y enseñar estas cosas y después los desautorizan. No se preocupen, ¿sí? Y no nos vamos a enojar tanto con los abuelos, los tíos o el que sea que viene a hacer eso, porque en realidad para los niños lo más importante es la palabra de ustedes. Entonces, quizás se come el caramelo, pero él ya esto lo internalizó, digamos, de que primero almorzamos y después hacemos tal cosa y de vez en cuando es el caramelo o como se haya decidido en la familia. Y cuando hablas en los talleres de crianza acerca de la tolerancia de la frustración, ¿a qué te referís? El niño, digamos, cuando quiere agarrar esto y yo no se lo doy, se frustra, se enoja, ¿sí? Y uno como papá tiene que tolerar también que se frustre y que se enoje, digamos, porque esos pequeños obstáculos que va teniendo en la vida también le van ayudando a ser más resiliente, a adaptarse, a saber que no todo es inmediato, ¿sí? Que no todo es ya, porque a su vez la sociedad nos lleva al ya, a la hora. Yo cuando era chica había dibujitos a la mañana y a la tarde, y para colmo me enteré con un día que me enfermé, que cuando estuve a la mañana en mi casa eran los mismos de la tarde, o sea, ni siquiera pues que era distinto, o sea, tenía que esperar las propagandas. Si quería comer helados, los helados estaban solo en verano. Había muchas cosas que nos hacían como tener otros tiempos. Y yo a los niños que están viendo un dibujito y viene una mínima propaganda que dura no sé si 10 segundos y ya están como nerviosos de que qué pasó. Y nosotros tenemos que estar así esperando más propaganda que el dibujito, ¿sí? Eso se ha perdido, pero para todos, a nosotros mismos pasa que antes yo hasta que llegaba a mi casa me enteraba de lo que había pasado y ahora ya en el camino ya me enteré de todo, ya me llamaron, ya el celular, todos estamos acelerados y los niños no son ajenos. Por eso hay que enseñarles esto de no todo es ya y a veces, y sí, me frustro y me encantaría que sea ahora, ya, pero esta persona que es el adulto se cansa, también necesita parar, ¿sí? Entonces... ¿Cómo logramos esto de acompañar con calma cuando sabemos muchas veces que las familias trabajan durante muchas horas? Siempre hablamos de los tiempos con calidad con nuestros hijos y por ahí no se logra. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para lograr este equilibrio? Y para lograr este equilibrio no es fácil. Y a veces Es no mucho más fácil decirlo. es más fácil decirlo que hacerlo. Este equilibrio a veces sale y a veces no. Y a veces, y uno también, porque uno quisiera todo el tiempo que le salga, pero no nos va a salir todo el tiempo. Es así, digamos, a veces lo vamos a lograr y a veces no. Y a veces vamos a darnos cuenta que estamos en un tire y afloje, que somos dos niños, y otras veces estoy como adulto y mi hijo está como niño, ¿sí? Es como que es un aprendizaje para toda la familia. No es perfecto porque no hay nada perfecto y no hay blanco ni negro, hay grises, ¿sí? Y a veces es más blanco y a veces es más negro, pero no es todo esto así, ¿sí? O sea que no hay una receta mágica y que con esto a todo el mundo le sale espectacular, pero sí está bueno que si yo voy viendo la edad que tiene mi hijo, puedo saber también qué esperar de mi hijo y ahí bajo mis expectativas. Porque si mi hijo de 3 4 años, 5 años, no sé, le pegó al hermano, no es lo mismo que mi hijo de 11 12 o 15 le pegó al hermano, ¿sí? Porque el que es más chiquito, todavía como que tira, explota, larga para todos lados, tira para todos lados, entonces lo tengo que contener. Entonces a ese pequeño yo como adulto voy a entender que todavía no tiene la capacidad de empatizar y de ponérsele en el lugar del otro y él quería el autito y como no lo tuvo, largó todo para todos lados o pegó, o rompió o tiró. Entonces, lo primero que voy a hacer con ese que es pequeño, porque entre los 2 y los 5 años es donde más castigo físico reciben los niños, porque manejan una intensidad de que quizás en 10 minutos que se durmieron se levantan como nuevos y nosotros estamos
Entonces, con toda esa intensidad, con todo ese acelere del ya, quiero, dame más, y que uno está así como que ya no da más, ¿sí? Pasa que nos desbordamos. Entonces, terminamos nosotros enojados, frustrados, se nos terminan las palabras, no sabemos con qué palabra o con cómo acompañar, y ahí es donde viene o quizás el grito, o el insulto, o el chirlo, porque nos quedamos sin palabras. Cuando aparecen estas cosas, es un adulto que se quedó sin palabras, que ya no sabe cómo expresar ahí. Entonces, primero contenerlo. Cuando se desbordó, y que yo como adulto entiendo que él todavía no tiene la capacidad de darse cuenta de lo que está haciendo, ¿sí? Más allá de que muchos dicen, no, a mí sí, este se da cuenta, me toma el pelo, hace esto, lo otro, no. Hay muchas cosas que a veces sí se da cuenta y a veces no, pero que lo mismo lo tengo que seguir reforzando y acompañando. Entonces, cuando se desborda, es contenerlo. A veces en ese contenerlo, por más de que él es el que le pegó al otro, o él es el que tiró y está desbordado, contención puede ser el abrazo. Y esto no es, ay, que lo estoy haciendo mañoso, sino que estoy poniendo un límite por esa emoción que explotó en él, ¿sí? Y esa explosión lo superó, liberó cortisol, adrenalina, está desbordado. Entonces yo con este abrazo lo contengo. A veces el abrazo tiene que ser un abrazo que esté con las piernas y los brazos para adelante, porque si no me va a pegar. Entonces un abrazo medio camisa de fuerza. Pero bueno, lo abrazo, ¿sí? Y yo tengo cuidado. Yo me fijo que a lo mejor si está desbordado va a estar cabeceando, me va a pegar en el labio, yo me voy a enojar. Entonces yo corro la cabeza, si tengo los lentes me fijo que no me vaya a pegar en los lentes, yo lo contengo, que se tranquiliza. En ese momento ahí ya es cuando lo puedo mirar a los ojos, me pongo a su altura, me agacho, me pongo a su altura, lo miro a los ojos y lo tranquilizo. Y le digo, tranquilo, te has enojado, es normal que uno se enoje cuando pasan estas cosas, pero ahora vamos a levantar eso que tiraste o acomodar esos juguetes que desordenaste o vamos a ir a pedirle disculpas a tu hermano, ¿sí? Entonces, primero calmamos, contenemos y después le mostramos lo que pasó de acuerdo a la edad, ¿sí? A veces con un poquito menos de explicación, si es muy chiquito, si tiene 2 años, le voy a decir lo voy a correr, siempre es con el cuerpo, lo corro y digo, no, esto quema, no, esto lastima, ¿sí? Esto es peligroso y listo, nada más, no le voy a decir, no, esto quema porque si vos tocas la estufa está caliente, porque tiene 2 años, no va a entender eso, pero quizás ya cuando tenga 4, 5, ya le puedo dar una explicación adolescente bastante más larga. Carolina, y volviendo, digamos, al título inicial Sí. de este conversatorio, me saca canas verdes. Es decir, bueno, el deber ser es todo lo que nos has contado. Y cuando estamos en esta situación como papás, en el me saca canas verdes, ¿qué pensás vos y qué piensa la gente que nos está escuchando? Ajá. Bueno, a ver, escuchemos qué nos cuentan, me gustaría. Hola, sí, ¿me escuchan? Analía, Sí, ¿me escuchan? arriba, el 2. Sí, te escuchamos. Ah, perdón, he tenido problemas para Sí. activar la cámara con el audio, quería hablar y no he podido. No pude hacer la meditación porque justo estoy con mi hija y estoy también en un periodo de que me está sacando canas verdes. Que con ese comentario, bueno, contextualizo un poco mi situación. Tengo una sola nena, en 9 meses perdí un embarazo, tuve un embarazo ectópico muy recientemente. Fallecieron muchos familiares en las familias, que si bien ella algunos tenía contactos, otros no. O sea, evidentemente es una situación en la que yo digo, si me saca canas verdes, bonita, nosotros le estamos sacando las canas verdes a ella. Y también luchando con, nosotros hemos decidido, quiera o no, una crianza respetuosa. Una niña va a cumplir 4 años, una niña súper buscada, súper planeado todo, bueno, y con mucha teoría, pero vino la práctica que no estaba en toda la teoría que habíamos visto, como por ejemplo, estoy desbordada porque llegué al trabajo, no sé qué, que el auto que se rompió, y bueno, eso en los libros o en las charlas que he escuchado como estas no aparecía todo tan real. Entonces, bueno, y en el contexto la situación. Y en el contexto de la situación, yo tengo unos papás más grandes en los que ante la situación ahora de mi hija, que empezó también el jardín, en la escuela, bueno,
ella está en un momento en el que está el típico berrinche, cosa que nunca había sido así, y bueno, el comentario también de la familia de que, y lo que pasa es que ustedes fueron muy liberales, ustedes no sé qué, bueno, luchando un poco con también los comentarios a las decisiones de explicar pedagógicamente la postura de lo que estaban hablando recién, de colocar límites y todos los demás. En el de saca canas verdes creo que nosotros le sacamos un poco canas verdes y en esa le saco yo las canas verdes porque soy yo la que la estreso, la pularla si salí tarde de la casa y dale pura que levantate al jardín. Entonces creo que acompañarlos a ellos es una especie también de aprender a acompañarlos a ellos, una especie de también aprender a acompañarnos a nosotros en esta sociedad en la que vivimos aceleradísimo. Y que con una paciencia y una pedagogía y un entendimiento de cómo ellos van madurando, tanto de lo físico a lo emocional, no nos tendríamos por qué sacar canas verdes, ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros. En el proceso me parece que es difícil, y particularmente mi esposo y yo haciendo estos talleres y demás, el aprendizaje ese nos lleva a tener dudas y cuestionarnos por ahí nosotros si estamos haciendo las cosas bien o mal. Entonces, esa frase de me sacas canas verdes es como agresiva, me parece, porque son niños, seres que inclusive es que nosotros los estamos formando o mal formando, entonces un poco hacernos cargo de quienes sacamos las canas verdes somos nosotros y bueno, ¿qué hacemos para que no suceda? Carolina, ¿vos qué pensás? Te escuchaba hablar y me acordaba de Winnicott, que es el padre de la psicología infantil y de la pediatría. Bueno, los que se equivocan el 70% de las veces. Y la verdad que sí, que nos vamos a equivocar muchas veces, que nos equivocamos muchas veces. Y más allá de eso, ese es el aprendizaje perfecto para nuestros hijos, incluso con nuestros errores, incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando a nosotros nos salen canas verdes o a ellos les salen canas verdes. Perdón. El niño y el pequeño es él o es ella. Y con esta claridad yo voy a ir acompañando con respeto, con amor, pero con esa claridad de que el no sí tiene que estar, ¿sí? Porque lo estoy acompañando justamente en esa formación de su psiquismo y yo le estoy dando mi experiencia. Y mi experiencia a veces va a ser la mejor y a veces no, ¿sí? Y a veces lo voy a hacer bien y a veces lo voy a hacer mal, ¿sí? Y también con eso le estoy enseñando que a veces uno se equivoca, pero puede pedir disculpas y puede a eso transformarlo o puede con eso ocuparse y mejorar, ¿sí? Porque muchas veces aprendemos más de algo negativo que nos pasó que de algo positivo, ¿sí? Entonces, todo lo que vaya pasando está bien y es necesario. Cuando nosotros planteamos el tema de los límites, creo que es fundamental poder tener espacios a solas entre los padres, como para poder definir, ¿no? qué es lo que queremos. Sí. Muchas veces la puesta de límites se relaciona con una situación que aparece de improviso y que no nos hemos planteado nosotros qué es lo que queremos o por qué queremos limitar algo. Y entonces muchas veces aparecen los conflictos de pareja, ¿verdad? Por esta disparidad de criterios. Uno considera que hay que poner límites y el otro dice, no, no lo retes. Entonces me parece que a la hora de pensar sobre el tema de los límites, creo que es importante anticiparse y definir bien qué es lo que qué es lo que vamos a permitir y qué es lo que no. Y acordarlo previamente antes de que se produzca la situación que hace que de pronto yo tenga que limitar, pero ese límite a lo mejor aparece con un desborde emocional, ¿verdad? De la mamá o del papá, y
y genera discusiones, y al final le estamos mandando un mensaje contradictorio a los chicos y terminamos enojados todos. Sí. Entonces me parece que es importante una charla, una planificación previa, digamos, Sí. anticiparnos. Eso por un lado, y por el otro, Carolina al principio decía, cuando trabajamos, cuando contenemos, cuando educamos a niños, estamos en presencia de familias. Entonces, por ahí preguntarte, que vos trabajás tanto en los talleres como en consultorios, con los niños y sus familias. ¿Por qué es esto importante? Esto es importante porque en realidad estamos desarrollando no solamente, nosotros traemos una genética, que esa genética trae información, esos genes traen información, y así como viene esa información con la parte de que puedo heredar una hipertensión, una diabetes o tener mayor predisposición a eso, el ambiente, ¿sí?, en el que yo voy creciendo también va a ir estimulando a que se active o no tal y tal cosa, ¿sí? Por eso muchas veces pasa que cuando hay tensión en el ambiente familiar, por cualquier situación, ¿sí?, la que sea, pero hay una tensión, quizás ese niño empieza con laringitis, otitis, bronquitis, empiezan a aparecer las itis, digamos, las inflamaciones que decimos en medicina, ¿sí? Entonces, esos son señales de alarma de que algo está pasando, ¿sí?, de que algo está en desarmonía y que está generando, digamos, estos síntomas que a veces son físicos en el niño o en la madre o en el padre, en el que sea de la familia, ¿sí?, o que a veces son emocionales, o que a veces aparece este trastorno de conducta en la escuela, o que aparece el trastorno del sueño, o que aparece el trastorno de aprendizaje, y así empiezan a dar señales de que hay algo, digamos, ahí que hay que ir viendo, que hay que ir sanando, que hay que ocuparse. Esto también lo aprendí mucho en la pediatría y con la experiencia, sino también con las constelaciones familiares. Por eso me gusta mucho en el consultorio acompañar a la familia en forma integral. No solamente cuando estamos en el consultorio yo no solo veo al niño, ¿sí?, sino que sumo este plus de ver a la familia y de cómo están estos vínculos y cómo se va, digamos, cómo va creciendo y en qué ambiente va creciendo, y cómo se siente la mamá, cómo se siente el papá, digamos, porque todos son importantes. A veces uno mira como la banderita esa roja que apareció, pero no ve todo el contexto de lo que hay, ¿sí? Y cuando eso va sanando, cuando eso se va acomodando, toda la familia empieza a estar mucho mejor, ¿sí? Y empieza a fluir mejor. Sí, Hola. buenas tardes, que me integré más tarde. La pregunta mía, Bien. quería saber desde el punto de vista de ustedes, de la experiencia que han tenido, qué abordaje, primero, las consecuencias que ha tenido la pandemia en los más pequeños, sobre todo en las edades de los ciclos iniciales, y qué estrategias podrían brindarnos o sugerirnos para aplicar, porque veo, en la experiencia nuestra, vemos como que en la escuela de nuestros hijos pasó la pandemia y se dieron vuelta al capítulo y siguió todo normal, ¿no? Y vemos que hay cuadros de ansiedades importantes de los niños que asociamos también lo que puede haber venido desde la pandemia, ¿no es cierto? Más allá de que cada niño tiene su situación particular en cada hogar, ¿no? Pero es una preocupación que veo que en la escuela, por lo menos la nuestra, y de padres que comentamos el tema, no vemos que haya un abordaje, una estrategia en general con los niños para ver, porque esto yo calculo que va a traer consecuencias al día de mañana y sería bueno descubrirlo temprano y bueno, tener estrategias y estar preparado para las consecuencias que dejó, ¿no es cierto? Cuando empezó la pandemia, como adultos, asustados, aterrados, ¿sí? No sabíamos qué iba a pasar. Fue algo, digamos, muy fuerte para todos, incluso para el bebé de 2 meses o para el bebé que estaba en la panza de la mamá, porque todos percibieron el temor que nosotros teníamos y el no saber qué pasaba, porque nadie lo sabía, ¿sí? Eso fue una gran crisis, y esa gran crisis que pasamos es también lo que hace que el ser humano avance, ¿sí?, y que cambie de paradigma. En las guerras y en las cosas que han pasado graves,
los niños de esas generaciones, digamos, han tenido consecuencias y que incluso se mantienen por lo menos unas 3 generaciones más. Y eso es parte, digamos, de la evolución del ser humano. O sea, no es como tomar esta pandemia como decir qué mala suerte con la gripe española o con muchas otras cosas que pasaron antes que nosotros. O sea, no somos los primeros que nos pasa esto, pero sí es estar atentos que los niños también percibieron ese temor, más allá de que al principio los más chiquitos, por ejemplo, estaban súper contentos de que tenían al papá y a la mamá todo el día en la casa, y los adolescentes estaban enojadísimos de que tenían que estar con los padres y no con sus amigos, y bueno, y cada etapa, digamos, lo vivió al principio de distinto, pero después se hizo largo esto, y mucho más largo de lo que esperábamos. Entonces pasó que con los niños pequeños, ellos percibían este temor de los papás, no entendían nada, digamos, solamente era solo sentir esto y percibir esto, y por otro lado, muchos conectados mucho tiempo con pantallas, porque eso también fue una red agotado y a uno mismo estaba todo el día con las pantallas, viendo el mundo exterior a través de las pantallas, que hubo una gran desconexión también con los más pequeños y también con los adolescentes, y muchos se metieron más en las pantallas que en esta conexión de persona a persona, porque la conexión de persona a persona era peligrosa, daba miedo, ¿sí? Yo quería abrazar a mi abuela, pero podía ser yo la culpable de que la contagiaban, ¿sí? Entonces hubo en todo, ¿sí? El sentir y el percibir de todos, y en todo el inconsciente colectivo, y en todo, una energía muy fuerte que nos traspasó a todos, a bebés, niños, adultos, a todos, a todos. Por eso hubo una desconexión, y nosotros como pediatras vemos muchos niños ahora con trastornos del lenguaje, por ejemplo, mucho más que antes, ¿sí? O que decían algunas palabritas, estaban arrancando y ¡pum!, se quedaron ahí, ¿sí? Porque empezó a faltar esta mirada, esta era más, no era yo la que cantaba el sapo Pepe, sino que era la computadora la que le cantaba el sapo Pepe, ¿sí? Y entonces empezaron a pasar estas cosas porque todos nos desordenamos y se cayó una forma que teníamos para reiniciarse otra nueva, ¿sí? Y siempre que hay cambio de paradigma hay crisis, y bueno, y entre todos tenemos que ocuparnos de esto y acompañar, porque sí es evidente y sí lo sabemos que han quedado secuelas de eso, emocionales, físicas también, duelos, muchas cosas, y hay que ocuparse, sucedió, pero no quedarse en el, ay, qué mal que pasó, y quedarse con esa molestia y con ese enojo y con querer cambiarlo, porque ahí pierdo energía, se pierde energía en algo que ya pasó y que así fue, y que no lo puedo cambiar, ¿sí? Así fue. Entonces, hoy me ocupo de esto. Esto pasó, estas son las consecuencias, me ocupo de esto. Entonces me ocupo de ese abrazo, de ese contacto, de ese incentivar a mis hijos para que se reúnan, que se junten, que hagan deporte, que salgan al aire libre, todo lo que estábamos contraídos, digamos, con todas esas cosas. Entonces es volver a salir, y eso lo vamos enseñando nosotros. Con las mismas herramientas que nosotros logramos salir de este temor, esta angustia, las vamos a ir compartiendo con nuestros hijos según la edad que tienen, para que ellos vayan saliendo, expandiéndose y nuevamente buscando ese contacto, ¿sí? Y no a través de la pantalla. Bueno, desde ya agradecerte, Carolina, un placer escucharte. Susi, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias a todos los que participaron. Muchas gracias.